Marchar contra nuestros enemigos de clase. ¿Qué ha sucedido? A raíz de esta arremetida del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia para destituir a sus miembros que están investigando a la fiscal Patricia Benavides, distintas ONG y activistas han llamado a luchar, a movilizarse el día 16 contra el Congreso de la República, denunciando el autoritarismo y la imposición de una dictadura parlamentaria. Bueno, esto ha generado una gran discusión porque son precisamente estas ONG y estos activistas los mismos que en su momento, por rechazo al fujimorismo, apoyaron a Pedro Castillo, pero que después, siendo Castillo presidente, se empezaban a delimitar de Pedro Castillo y a hacerle el juego a la derecha, al punto que estas ONG, estos activistas, estos sectores que se dicen progresistas, junto con otros sectores de izquierda como Perú Libre, se alinearon con la derecha para darle el golpe de Estado a Pedro Castillo. Cuando vieron que el pueblo se movilizó en las calles contra la imposición de la dictadura, muchos de estos sectores de izquierda progresistas de forma oportunistas empezaron a decir que estaban del lado del pueblo, después de haber sido tibios con Dina Boluarte en los primeros momentos de este gobierno de facto, cuando ya incluso estaba reprimiendo y causando muertes y anunciando abiertamente un giro hacia la derecha desde que se instaló el gobierno usurpador de Dina Boluarte. Bueno, a raíz de el avance cada vez más del Congreso para querer copar las instituciones, estos sectores han empezado recién a levantar la voz, a hablar de que se quiere imponer una dictadura parlamentaria apoyada por Dina Boluarte. Pero repito, todos sabemos que la dictadura se impuso desde el 7 de diciembre y estos sectores, demostrando sin consecuencia, en su momento apoyaron este golpe de Estado. Entonces aquí viene la pregunta: ¿tenemos que marchar con estos sectores? Bueno, en realidad la clase trabajadora debe marchar independiente de sus enemigos de clase. Y los enemigos de clase de la clase trabajadora no solamente son los sectores de la derecha, sino también esos sectores denominados caviares, porque tanto los caviares como la derecha defienden el modelo económico neoliberal. Ambos defienden el mismo sistema y esa es la razón por la cual, al ver que Castillo, a pesar que no estuvo al frente de una revolución, no tomó medidas radicales, pero sí estaba delimitado de la derecha e incluso empezó a delimitarse de los sectores caviares, entonces estos sectores, ¿no?, repito, le hicieron el juego a la derecha, demostrando que defienden este sistema político, este modelo económico, y esa es la razón por la cual la clase trabajadora no debe movilizarse con ellos. Hay sectores de izquierda que critican a estos sectores que se dicen progresistas, estos sectores denominados caviares, porque dicen de que fueron tibios con Dina Boluarte y que no solamente se debería exigir que se acabe con esa hostilidad contra la Junta Nacional de Justicia, sino que se debe pedir la renuncia de Dina Boluarte a la Asamblea Constituyente. Pero en el fondo, al decir eso, estás dando legitimidad al gobierno usurpador, porque le estás pidiendo a Dina Boluarte, que llegó al poder de forma ilegítima, que renuncie, que asuma, ¿no?, el presidente del Congreso y que se haga una fase de transición para que se convoque a nuevas elecciones. Es decir, le estás dando legitimidad a los golpistas. Estás creyendo que esos golpistas pueden hacer una transición democrática, lo cual es absurdo. La demanda más avanzada, la consigna más avanzada es la que levantó el pueblo trabajador cuando se movilizó desde el 7 de diciembre, que era desconocer a Dina Boluarte, desconocer al Congreso y pedir la libertad y la restitución del presidente Pedro Castillo, porque es el presidente el que fue elegido por la mayoría del pueblo. Eso no es una defensa romántica del presidente Pedro Castillo. Castillo también cometió errores, tuvo inconsistencias y en su momento yo señalé esas críticas, pero no, es él el que fue elegido por el pueblo y fue él el que haberse sometido ante un Congreso que quería imponerse por encima de la voluntad popular, decidió cerrar el Congreso. Lo hizo al margen del Estado de Derecho. Bueno, los grandes cambios se hicieron pasando por encima del Estado de Derecho. ¿Qué fue la toma de la Bastilla? ¿Acaso no fue un acto que estaba al margen del Estado de Derecho?
¿Qué fueron las grandes revoluciones que hubieron a lo largo de la historia? Todas se hicieron por encima del Estado de Derecho. Si tú solamente pides que se vaya Dina Boluarte, que se cierre el Congreso y no reivindicas la consigna de la libertad y la restitución de Pedro Castillo, en el fondo estás condenando la actitud que hizo Pedro Castillo. Es decir, te estás sometiendo a los marcos de la institucionalidad burguesa que se ha hecho para someter a la población. Obviamente Castillo no tenía las fuerzas para poder pasar por encima de esta institucionalidad burguesa basada en la Constitución de Fujimori. Una constitución ilegítima que no representa a la clase trabajadora. Pero a pesar de eso, hay que reivindicar el gesto que tomó el presidente Pedro Castillo en su momento, y que hay que recordar que cuando él anunció el cierre del Congreso, dijo de que también se debía convocar un Congreso con facultades constituyentes para redactar una nueva constitución, que era lo que exigía la población, porque es algo que tampoco se dice. Castillo decide cerrar el Congreso porque hubieron grandes movilizaciones pidiendo que se cerrara el Congreso para que se abriera el paso a una asamblea constituyente y redactar una nueva constitución. Es decir, Castillo hizo lo que le pidió la clase trabajadora. De tal manera de que la única forma de desconocer a los golpistas que están en el poder, a Dina Boluarte y al Congreso que la puso en ese lugar, es exigiendo la libertad y la restitución de Pedro Castillo, para que a partir de ahí se inicie el proceso de cambio, para que a partir de ahí se convoque a la Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constituyente libre y soberana que tenga todos los poderes para realizar los grandes cambios que se necesitan en el país. Es decir, pedir la libertad y restitución de Pedro Castillo para que Castillo le entregue el poder a la clase trabajadora. Porque un verdadero gobierno popular no debe estar en manos de un presidente, sino en manos del pueblo trabajador. ¿Se dan cuenta? Entonces, la clase trabajadora debe marchar por sus propios intereses. No debe marchar con sectores que son enemigos de ellos, como son los sectores caviares que, repito, defienden los mismos intereses que la derecha. Ahora, seguramente habrán trabajadores que querrán movilizarse porque consideran de que estratégicamente es válido movilizarse el día 16 para, desde la calle, imponer, ¿no?, la agenda del pueblo. Para desde la calle decirle, ¿no?, a los sectores caviares, a las ONGs, de que existen otras demandas que ellos no levantan. Pero, ¿no?, repito, siempre la clase trabajadora debe delimitarse a los partidos burgueses que son, repito, enemigos de clase del pueblo trabajador. Sí, por estrategia van a movilizarse el 16 de diciembre, ¿no?, tiene que dejar bien en claro que esos sectores, ¿no?, que son las ONGs, los sectores que se dicen progresistas, fueron cómplices de la derecha, que son oportunistas, que son los enemigos del pueblo. Entonces, la clase trabajadora decidirá si quiere movilizarse el día 16 o en otra fecha, pero siempre, bajo cualquier estrategia que tenga, delimitarse, repito, de los partidos que son los enemigos de clase, que son los partidos que se unieron a la derecha, jugando en pared con los grupos empresariales y la Embajada de Estados Unidos para derrocar al presidente Pedro Castillo, que había tomado la decisión de cerrar el Congreso para abrir el proceso constituyente porque se lo pidió la clase trabajadora. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales. Les dejo en la descripción los links para que puedan seguirme en Facebook, en Twitter, en TikTok y en Instagram. Nos vemos.